Ahí está grabando. Muy bien. Como les decía, hay un examen habilitante, lo voy a decir para las cámaras, donde ustedes vendrán y retirar lo que corresponde y lo que la Secretaría Académica dictamine. Nosotros hacemos lo que nos dicen. Todos los problemas que tengan con respecto a la dinámica de la cursada, cambio de comisiones, no me escriban a mí para cambiar las comisiones. Varios me escribieron directamente, encontraron mi mail y dije, profesor, me quiero cambiar de comisión. Digo, hay una adjunta, ¿sí?, que es la doctora Lorena, el apellido es Canet Yuri. Lorena va a estar a cargo de los teóricos de la tarde, ¿sí?, y también de algunas cuestiones de organización de la cátedra. Y después tenemos un montón de jefes de trabajos prácticos en la asignatura, ¿sí? Jefes de trabajos prácticos en esta asignatura son Carolina Grossi, que también está en el ingreso, por ahí la conocen algunos de ahí. Roberto Sánchez, que probablemente lo conozcan de Introducción a la Investigación. Carolina Grossi es la titular de Neuro. Grossi. Grassi es psicoanalista, creo que viene de Graps o de psicoanálisis, es de otra línea. Roberto Sánchez, Eliana Zamora o Carolina Grossi, cualquiera de los tres. Y responden siempre a este mail que está acá, que es psicologiacognitivaunmdp@gmail.com. Cualquier problema que tiene que ver con cambios de comisiones, con horarios, con dificultades, les escriben directamente a ese mail, ¿sí? También tenemos un Instagram que se llama Cognitiva de Aprendizaje, también hay una cuenta de mail que se llama Cognitiva de Aprendizaje UNMDP, y tenemos canales de YouTube donde se publican generalmente todos los videos, y no solamente de las clases, sino los videos que son material complementario para la asignatura. Todos y todas están... ¿dónde está? Todos conocen el famoso psicocampus, ¿sí? A ver, el psicocampus no se ve así. Ya lo entendí, que no puedo velarle y no me da bola. Ustedes lo van a ver de otra manera, que es también el rol estudiante. Lo van a ver así. ¿Sí? Van a ver que está todo bastante organizado. Digo, nosotros ya trabajábamos con el psicocampus antes de la pandemia, así que cuando vino la pandemia nos agarró medio preparados, y entonces van a encontrar que hay un montón de recursos que les sirven para poder cursar la asignatura, que está bastante bueno. Algunos van a tener comisiones presenciales y virtuales, otros no. ¿Sí, no? Sí, buenísimo. Los días martes es el día presencial, los días viernes es el día que algunos cursan de forma virtual. En el psicocampus está todo, está el material obligatorio para cada una de las clases, tanto teóricas como prácticas, o sea, no hay excusa de no conseguir la ficha, no tengo el apunto, el centro, no. Además de que el centro de estudiantes hace un trabajo, digamos, loable, y todo el material está codificado. A veces cuesta encontrarlo por los números de material o esas cosas. Ustedes directamente del psicocampus lo pueden bajar. Todos están matriculados compulsivamente, porque para inscribirse a la asignatura tuvieron que entrar al psicocampus, ¿sí? En el psicocampus, este año tenemos las autoevaluaciones. ¿Son obligatorias o no? ¿Leyeron? No son obligatorias. Está bien, que sean obligatorias era una pavada, porque el año pasado había estudiantes que tenían su grupito de WhatsApp solo para pasarse las respuestas a la pregunta de autoevaluación. Era más trabajo escribirlas que ir y contestarlas, porque además uno podía tardar la vez que quisiera. Las autoevaluaciones sirven para que ustedes puedan de alguna manera tener feedback, si quieren, sobre si aprendieron o entendieron o no entendieron. Esta es una cursada que trabaja mucho con la cuestión, digamos, del soporte tecnológico. Hay muchísimas cosas que están ahí. De hecho, fuimos dejando teóricos que fuimos dando a lo largo del... que uno los puede mirar si tienen ganas. Son teóricos viejos. Ahí van a encontrar que vamos cambiando de opinión, que cosas que yo decía hace 3 años, este año las voy a negar, pero están grabadas. Así que no puedo decir nada. Por ejemplo, el práctico 1, que el práctico 1 se perdió por el paro, ¿sí? Tenía videos sobre percepción y representaciones mentales, ¿sí? Que eran clases de percepción de Grossi y representaciones mentales de Hierro, que son
personas que trabajan en la cátedra y colaboran. El material obligatorio de lectura, que es este que está acá abajo, de Vera Ferrandiz, si apretan acá, lo pueden bajar directamente, y el de percepción es el de Maiche. Maiche es un profesor uruguayo de la Universidad de la República, con quien trabajamos. Acá hay guías de lectura. La guía de lectura es una serie de preguntas orientativas sobre cada uno de los textos que pueden utilizar como un recurso para darse cuenta de qué es lo importante, qué consideramos lo importante de cada uno de estos materiales, ¿sí? Hay videos que esto es para quienes tal vez tienen un interés mayor al que tiene el promedio o al que se requiere, y pueden encontrar material adicional que les permite comprender mejor o encontrar aplicaciones sobre esto se hace. Por ejemplo, un video para comprender y experimentar qué es el punto ciego en la retina. Esto es un foro de preguntas y dudas sobre el trabajo práctico 1. Si tienen preguntas sobre eso, las ponen ahí, algún docente va a responder, ¿sí? Bien. Y tienen la autoevaluación. Las autoevaluaciones, ¿sí? Tiene dos porque yo soy... No, pero estaba viendo como un... Bueno, acá decía, ¿se acuerdan? Esto es viejo, no lo arreglaron. Era de autoevaluaciones para mantener la regularidad. Antes había que responder. Ahora ya no es obligatorio. Por más que encuentren eso, no lo consideren, ¿sí? Pero ¿cómo la voy a marcar como hecha si no la pude hacer? Como siempre entro como docente, no sé qué es lo que debería apretar. Yo supongo que se debe marcar para que yo pueda hacerla. Bien, esto es en los prácticos. En los teóricos, debemos tener el teórico 1, a ver. En los teóricos, ¿sí? Van a encontrar el material obligatorio de lectura, que en este caso para el primer práctico era un texto de Ángel Rivière, ¿sí? Que es el objeto de la psicología cognitiva, el sujeto de la psicología cognitiva, capítulo 1 y capítulo 2, que son bastante cortitos, pero son un poco densos, ¿sí? Acá hay un video de cuando hicimos la cursada del 2024. Acá está la presentación PowerPoint, ¿sí? Que usé la otra vez, pero que voy a volver a usar porque está buena, ¿sí? Acá está la presentación de la clase de la doctora Canet Curic, que es la copia de lo que ella hizo. Estos son videos de apoyo a la clase teórica 1 de años anteriores. Entonces hay del 2020, pandemia, 2021, 2022, tenía barba en la pandemia, ¿sí? Acá estaba peor todavía. Vienes acá. No es favorable, no sé por qué hay tantas. Pero bueno, o sea que uno puede mirarlo. Y también pueden dejar un foro de consultas y la pueden escribir ahí y pueden preguntarnos. También pueden preguntarnos acá. La idea de las clases teóricas es que un poco que yo les cuente o en términos generales hable un poco de ciertos temas, de su aplicación, pero sobre todo mi tarea es ayudarlos a aprender o despejar dudas o discutir o conversar o tratar de evaluar qué es lo que aprenden, cómo aprenden, ¿sí? Y cuán deficiente es nuestro proceso y si nos merecemos ganar nuestro salario o no. Es una materia complicada, no les voy a mentir. ¿Por qué? Porque históricamente tuvimos un problema que es que las teorías que nosotros necesitamos, porque son precursores de lo que se explica en la mente, no son vistas tan detalladamente. A ver, uno imagina que todo lo que nosotros deberíamos ver, lo deberían haber visto en Introducción a la Psicología, en Psicología del Desarrollo, en Historia de la Psicología, en Sistemas 1 y en Sistemas 2. Y sin embargo, cuando llegábamos a Psicología Cognitiva nos dábamos cuenta de que no habían terminado de verlas o que habían visto otro tipo de cosas. Entonces, las teorías que nosotros vamos a ver adentro de la asignatura tienen que ver con el PPI o el paradigma de procesamiento de la información, que tienen algo de idea y eso ya lo han visto, aunque no desarrollado tan profundamente. El PDP, ¿lo vieron? O procesamiento distribuido en paralelo, redes neuronales, ¿no? Nada, ¿vieron? Ni lo vieron. Y es re importante, ¿o no? Todo es redes neuronales ahora. Todos tienen inteligencia artificial. ¿Saben lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué es? Eso presuponía Turing, con el famoso desafío de Turing. El conocimiento que se van Son redes neuronales, básicamente, o son programas
secuencias de algoritmos de computación matemáticamente escritos que tienen la capacidad de poder aprender o de poder adquirir información y de alguna manera basado en datos estadísticos. Por eso se llama algoritmos. Imaginen que en este momento se ha desarrollado tanto, no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron el PPI por ahí en introducción o una cosa así, se hablaba de la versión débil y la versión fuerte, no sé si lo llegaron a ver, ¿no? Porque cuando se aparece el PPI decían que había una versión débil que lo que buscaba era una analogía de funcionamiento entre la mente y una máquina, y la versión dura decía que se podía hacer una máquina que fuera análoga al cerebro humano y pensara como él. Y en los años 60 era una locura, eso se abandonó. Sin embargo, algunas personas lo siguieron haciendo y hoy existe. O sea, sí tenemos computadoras que piensan más velozmente que lo que pensamos nosotros, que son capaces de hacer mayor cantidad de cálculos, pero que tienen todavía algunos defectos. Sin embargo, casi todos y todas quienes utilizamos la inteligencia artificial estamos ayudando en este momento a entrenarlas. Yo no sé si para bien o para mal, pero lo hacemos. La inteligencia artificial está en nuestras vidas, no dejen de utilizarla para estudiar, no dejen de entenderlo y de saber de qué se trata. No les recomiendo a todos y a todas que se vuelvan expertos en esto porque es una herramienta que dentro de 5 o 10 años va a marcar una diferencia. El que no sepa usar la inteligencia artificial va a pertenecer a otro mundo, digamos, un mundo que va a tener una desventaja adaptativa importantísima. ¿Por qué? Porque permite resolver tareas que nos llevaban mucho tiempo en fracciones de segundo y que ya no vale la pena hacer nunca más. ¿No es cierto? Y eso es lo que nos planteamos. O sea, ¿vale la pena que yo les enseñe a hacer una composición desde que van a la escuela? ¿Para qué? Si hay una herramienta que lo hace. ¿Igual deberían saber hacerlo o no? Y bueno, son un montón de cuestionamientos que se hacen las personas, sobre todo los pedagogos, que son los que deciden qué tenemos que aprender y qué no tenemos que aprender. Yo, por mi parte, recomiendo que la utilicemos y que la utilicen abiertamente, o sea, y no lo oculten. Algunas asignaturas penalizan por usar la inteligencia artificial o están preocupados por descubrir si usaron la inteligencia artificial para ver si se están copiando sobre un resumen que es una porquería, que no le importa a nadie, que nadie lo va a leer, pero están preocupados porque ustedes no hagan trampa. Trampa no es hacer trampa, usar las herramientas que están a nuestra disposición, como lo mismo no es hacer trampa usar el celular que ustedes tienen y buscar rápidamente en Google o en inteligencia artificial para saber si lo que yo estoy diciendo es lo mismo que dicen ellos o me estoy mandando fruta, y pueden cuestionarme online, digamos, en el momento, en tiempo real. Bien. Bueno, psicología cognitiva es esto, ¿sí? Es esa asignatura donde vamos a ver estas PPI, PDP. Después vamos a ver, y vamos a hablar de la teoría de Chomsky, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico. Vamos a hablar de la teoría de Fodor. Vamos a hablar de Piaget. Y vamos a hablar de Kármilov-Smith, ¿sí? O sea, y básicamente en los teóricos debería verse esto, o antes se veía, yo no sé cómo lo dejaron ahora, porque tenemos nuestra profesora adjunta, concursa este viernes. Está la doctora Canet Churik, todavía está como cubriendo un cargo. Bien. Teníamos el teórico, el primero que suspendió Introducción a la Psicología Cognitiva, que yo lo voy a dar hoy, vamos a hablar de eso, y a la tarde la doctora Canet va a dar el 2, el de autorregulación cognitiva y emocional, y también lo va a grabar y también va a estar disponible para quienes no puedan ir a los dos teóricos y para que tengan una idea. El 3 es metacognición, después viene inteligencia, después la arquitectura del sujeto chomskiano y piagetiano, después Fodor, la modularidad de la mente, después Kármilov-Smith y después Kahneman, me olvidé. ¿Kahneman ya lo vieron también? ¿No? ¿Oyeron hablar del deseo, un pensamiento frío y caliente o duro y suave, no? Algo así era el texto teórico. Kahneman es el único psicólogo que ganó un premio Nobel. Ganó un premio Nobel de Economía. Procesamiento distribuido en paralelo. Sí, Kahneman ganó un premio Nobel porque hizo una teoría de los sesgos, o sea, de cómo en realidad eran Kahneman y Tversky, que hicieron una teoría sobre los sesgos cognitivos y sobre cómo la gente se comportaba básicamente en el juego. Y con eso ganaron un premio Nobel.
¿Por qué es importante? Porque uno de los problemas fundamentales que nos planteamos en esta asignatura es entender cómo es que tenemos lo que tenemos adentro de la cabeza y qué corno es lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que diferentes personas, el PPI planteaba algo en los años 60 como una solución al conductismo. El conductismo decía que nuestra cabeza era una caja negra y que no había nada dentro de ella. ¿Sí? El PPI dice, no, pará, hay un montón de cosas. Hay atención, primero hay percepción, para que puedan entrar los estímulos, ¿sí? Que lo llamaba input. No sé si se acuerdan del cuadradito del PPI, creo que lo tengo en la presentación. A ver, tengo una presentación y todo. Ahí está. No, perdón. No lo tengo más. No, lo saqué. Pero ese dibujito, esto lo vamos a explicar de fondo, presuponía que la mente humana en los sistemas artificiales tenían un input o mecanismos de input, que es los mecanismos perceptivos, los 5 sentidos, es por donde entra información, que tenía algo que llaman atención, que es como un filtro atencional, ¿sí? Y acá está la percepción, lo que permite que esto entre. La atención es lo que decide cuáles de esos estímulos van a ser procesados o no. Un CPU, o unidad de procesamiento central en español, ¿sí? Que es, ¿cuál es nuestra unidad de procesamiento central? El equivalente. ¿El control ejecutivo? Perdón, la función ejecutiva. ¿O el cerebro esa? Cuando ellos plantearon esto, no existían las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se empezaron a hablar alrededor del 2000. En realidad la CPU era como ese lugar donde se juntaba el pasado y el presente y el futuro y todo se procesaba junto y tenía una capacidad limitada. ¿Sí? Como en la computadora, vieron que la computadora tiene 64 GB. Cuando lo habla de la memoria RAM. La memoria RAM es esa capacidad de procesamiento, ¿sí? O sea, de cuántas cosas a la vez podemos hacer. ¿Cuántas cosas a la vez puede hacer una persona, un ser humano? No más de 2. No, había un tipo que se llamaba Miller, que habló del... podemos operar con 7 más menos 2 unidades, claro, es hacer cosas, ¿sí? ¿Sí? Hacer cosas, digo, operar mentalmente sobre ciertas cosas, digo, ¿cuántas cosas podemos hacer a la vez? ¿2 dijeron? A la vez sí, no más de 2. Yo camino y masco chicle, como dicen, ¿vieron? Está automatizado. Y además puedo pensar o responder un mensaje celular, ¿por qué? Porque está automatizado, caminar no tenés Muy que bien, pensar. porque este mecanismo que llamamos la atención no se divide. Hay gente que cree que tenemos atención dividida, y no, es alternada. Nunca es dividida. No podemos hablar por teléfono por esta oreja y hablar por teléfono por esta otra, es imposible. No hay manera, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre todo este tipo de cosas. Hay una unidad de procesamiento central que está vinculado a procesos de memoria, almacenes donde guardamos información y la podemos recuperar, ¿sí? Que en la computadora son los pendrives, el disco duro, digo, hay un montón de las tarjetas, los DVDs, si alguna vez vieron uno, ya son totalmente... No. Cuando yo empecé, que aparecieron las computadoras, guardábamos la información en cassettes. ¿En cassettes? Sí, en cassettes, eso que tenía una cintita, era increíble, cómo podía guardar información. Después hay procesos de reconversión motora, ¿sí? Y finalmente un output o lo que se llamaba la conducta o el comportamiento observable. Entonces el PPI presuponía que que el cerebro o el sistema inteligente de los seres humanos funcionaba de esta manera y que además esto venía genéticamente determinado, era innato. A partir del momento en que nacíamos ya sabíamos hacer todo esto y todo esto no se modificaba a lo largo de la vida. Imagínense cómo patalearon todos los del desarrollo, que dejó Piaget, que decía, no, todo se construye laboriosamente a lo largo de una interacción del sujeto con el objeto, ¿sí? Y Chomsky decía, no, Minga, no pasó nada de eso. Chomsky y Piaget se pelearon en lo que se llamó el debate epistemológico del siglo en el año 78, en un encuentro que fue famoso, se llamó el Encuentro de Royaumont, ¿sí? En un centro Royaumont para el desarrollo de las ciencias, en el cual se juntaron Chomsky, Piaget y 23 premios Nobel de diferentes disciplinas. Entonces todos se pusieron a debatir cuál era el origen del sistema inteligente o de las estructuras que permitían que las personas pudieran de alguna manera desarrollar tales comportamientos. Ganó por goleada la posición de Chomsky, lo paliaron a Piaget, ¿sí? Diciéndole que la lógica que él planteaba no era la lógica, que la teoría biológica que él presuponía. ¿Saben cuál era la teoría biológica sobre la cual se asienta la teoría de Piaget? ¿Lo estudiaron tanto a Piaget? ¿No lo saben?
Eso. Un interaccionismo. Psicología evolutiva, ¿no? No, biología pura. No, lenguaje no. El lenguaje se aprendía para él. Él tiene un libro clave, para entender a Piaget uno debería leer la biología y conocimiento. Ahí él dice, en ese libro, que en realidad en la estructura o la evolución no se produce ni como decía Darwin, ni como decía Lamarck, sino que había una tercera vía. No, es lo que se llama hoy epigénesis, que de nuevo es una teoría claramente de moda. ¿Sí? Se llamaba Waddington, el tipo. Y lo escracharon, dijeron que era todo mentira, lo tuvieron durante años cancelado y de golpe, a partir de este siglo, cobró y ahora todo es epigenético. ¿Qué quiere decir? Hoy tenemos evidencia de que las cosas que nosotros hacemos o lo que nos pasa en contacto con el contexto produce cambios a nivel del ADN. O sea, vieron que altos niveles de cortisol en sangre producen fenómenos de metilación, se llama, que borran o modifican la estructura de nuestro ARN mensajero, con lo cual las cosas que a mí me pasan se transmiten en la herencia, como decía Piaget. Entonces Piaget parecía que tenía razón por ahí en que esa era una teoría que explicaba que nuestro sistema cambia no solo por mutación o por selección natural, sino que en realidad nos vamos adaptando al medio ambiente, pero siempre con los límites que establece nuestro genoma. Damos esto como por sentado, y Piaget decía, como somos así, nacemos, como decían casi los conductistas, y piensa igual que los conductistas, no tenemos nada en la cabeza, solo tenemos 5 sentidos, 2 reflejos. ¿Cuáles eran los reflejos? Decía Piaget que era importante. Imprensión y succión. ¿Por qué eran importantes? Porque no estaban vinculados a nada. O sea, porque todo agarrábamos y todo succionábamos. Y para él eran como formas de conocer el mundo. ¿Eh? Que no dijo que era otro reflejo que hacíamos. No, succión y imprensión son los dos que son una manera. ¿Qué hace un bebé cuando le damos algo? Lo toca y se lo mete en la boca. Es una manera, o la manera más primitiva que tenemos de conocer el mundo, de interactuar con él y obtener información. Y además de esas dos cosas, decía que había otra cosa, que eran las... Reacciones celulares. No, Esquemas. no. Vienen de estudiar Piaget 14 veces. ¿Nadie lo sabe? Muy bien. Invariantes funcionales. ¿Se acuerdan de invariantes? ¿Qué eran invariantes funcionales? No. Error, clásico, ojo. No, tampoco. La adaptación y la organización, y asimilación y acomodación son los mecanismos de la adaptación. ¿No es cierto? Entonces uno decía, es fácil, la adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación, ¿sí? ¿Y la organización qué era? ¿Alguien sabe qué era la organización, la otra invariante funcional, que todos saben el nombre y nadie sabe explicarlo? No, eso es asimilar información, asimilamos información en los esquemas y modificamos los esquemas acomodándolos al objeto. ¿Cómo? A ver, suena muy de libro. Esquemas que van a conformar estructuras. Sí, pero ¿por qué se organizan? Porque eso es una tendencia natural. ¿De dónde sale? ¿Por qué lo tenemos naturalmente? Por los procesos adaptativos que tenía la asimilación y la acomodación. ¿Por qué? Por los procesos adaptativos que era la asimilación y acomodación. No, la organización es justo el otro, invariante funcional. Por un lado dice, nos adaptamos, usamos asimilación y acomodación para modificar los objetos, modificar el mundo y modificarnos nosotros. Y por el otro lado tenemos otra que se llama organización. ¿Qué hace la organización? Puede ser por esa tendencia que tiene el organismo hacia un equilibrio de las estructuras, una estructura B más inestable a una más estable. Sí, podría ser. ¿Tiene un ejemplo? Es un ejemplo re fácil para que ustedes lo entiendan. Cuando se compraron su primer celular o su primer computadora, lo que hicimos todos fue crear una carpetita, en mi caso, que decía Sebas, ¿no? Y entonces cada cosa que yo guardaba, la guardaba en Sebas. Entonces guardaba un archivo de texto, una foto, un video, algo de música, y de golpe tenía tanta información que ya no encontraba nada. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hay un aumento de información, los sistemas tienden a la entropía. Es un principio de la termodinámica, ¿sí? Pero que se usaba y que Piaget, él agarraba de un montón de modelos y decía, bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos? ¿Qué pasa cuando tenemos muchas cosas? Abrimos la carpeta
y hay tanto que nos cuesta un montón encontrar. ¿Qué hacemos? Creamos otra forma de organización diferente que divide videos, textos, ¿no? Entonces, a medida que vamos incorporando información a nuestro sistema se ve obligado a crear formas de organización cada vez más complejas. Y esas formas de organización más complejas les pone nombre y las llama sensoriomotora, preoperatoria, operatoria concreta y operatoria formal. Son los famosos estadios que dice Piaget, por los cuales vamos pasando todos los seres humanos a lo largo de nuestro desarrollo, lo cual es cierto, o sea, sí pasamos por esos estadios, ¿sí? Lo que decía Piaget era que esas estructuras, estas, no venían genéticamente determinadas, sino que se construían. Lo cual era una visión sumamente romántica e interesante porque éramos protagonistas de la construcción de nuestros propios sistemas cognitivos. Y era una teoría preciosa, súper coherente. Piaget escribió más de 100 libros a lo largo de su vida, modificándola y adaptándose él mismo a los cambios o a las nuevas evidencias. Sin embargo, hoy en día, ya hace muchos años, existen numerosas evidencias que demuestran que no es cierto que construyamos nuestras estructuras cognitivas, que no es cierto que nazcamos sin ningún tipo de estructuras como él presuponía, sino que al momento de nacer ya tenemos él decía que la representación aparecía a los 2 años. ¿Se acuerdan? Cuando uno salía del sensorio motor, lo primero que había era la imagen diferida, todas esas cosas. Bueno, ya al momento, él decía eso porque cuando un bebé nacía ponía una almohada, miraba un autito y miraba los ojos del pibito para ver si él lo esperaba del otro lado, con lo cual infería causalidad. Eso nunca lo pudo ver hasta que se creó un sistema láser que apuntaba a los ojos del bebé y podía darnos con precisión el movimiento, y nos dimos cuenta que al momento de nacer los bebés ya tienen causalidad, ya esperan el autito del otro lado. Entonces, eso es solo un ejemplo. Hay miles de experimentos que demuestran que de verdad las estructuras cognitivas no se construyen, sino que vienen genéticamente determinadas. ¿Qué es lo que decía Chomsky? ¿No? Chomsky decía que nacíamos, él hablaba del lenguaje, nacíamos con una gramática universal que nos permitía hablar cualquier lengua humana, y que en la medida en que nos exponían a estímulos pertinentes, particulares, por ejemplo, palabras del español rioplatense, uno aprendía a hablar el español rioplatense, ¿sí? De hecho, si ustedes lo ven, todos sabemos hablar, nadie nos enseñó, todos aprendimos solo por estar entre personas. Y eso que decía Chomsky sobre el lenguaje, él dijo, bueno, esto podría ser generalizable a otros procesos cognitivos, ¿por qué no? Ya lo vamos a ver en detalle a lo largo. Después aparece Fodor, que era el discípulo de Chomsky, y dice que hay un sistema tripartito de la mente y que tenemos diferentes procesos, algunos verticales y otros horizontales, ¿sí? Y que se combinan, lo cual resulta interesante porque sí es bastante viable. Y después aparece Carl Smith diciendo, sí, está bien, es como dicen ellos, pero algunas de esas cosas que se presuponen inmutables no son inmutables, sino que se desarrollan, lo que también es cierto. Y hoy en día, entre la teoría de Kahneman y la de Carl Smith son las que hoy en día están vigentes y de alguna manera permiten explicar el funcionamiento cognitivo de una manera más plausible y sin contraponerse a la evidencia empírica que tenemos, ¿sí? Todos estos modelos uno presupondría que deberían haberse visto o los deberían tener, o todo este análisis debería haber sido hecho paulatinamente en diferentes asignaturas que en psicología de desarrollo deberían culminar diciendo, bueno, listo, todo lindo lo que decía Piaget, pero no es cierto, muchachos y muchachas, no, es otra historia, ¿sí? Sin embargo, todas esas cosas no suceden, así que vamos a tener una mirada crítica rápida de todas estas teorías. ¿Por qué usamos el libro de Rivière, el que vamos a usar para la introducción de hoy? Porque Rivière era un tipo español que se murió ahora en la pandemia, y que él era vygotskiano. ¿Saben lo que son los vygotskianos? Una especie casi extinta ya, no existen más, los vygotskianos. ¿Qué decían los vygotskianos? Consideraban que las funciones psicológicas están dadas culturalmente, están determinadas por la sociedad. Como 2 líneas de desarrollo, la natural y la más cultural, y que eso no diferencia de los humanos. Bien. Vygotsky era un joven que vivía en la época en que Piaget era joven, ¿sí? Donde estaba la revolución rusa en Rusia. Imagínense a Rusia aislada del mundo, con una revolución marxista, peleada con todo el mundo medio como encerrado, y que la comunicación iba por carta, o sea, era difícil enterarse de lo que hacía alguien en otro lado. Él se carteó algunas veces con Piaget y compartieron ciertas ideas comunes, y a los
32 años o menos, 23, yo no me acuerdo, se muere de tuberculosis el tipo. Se muere, y nunca había formulado ninguna teoría ni nada. Entonces aparecen años después una serie de tipos, Luria, Sechenov, que agarran como si fuera mi PowerPoint y dicen, che, la teoría de los quijos, mirá qué buena que está. Y no había ninguna teoría. En realidad, lo que estudiaba Vygotsky eran personas que tenían sobre todo problemas de retrasos mentales. O sea, particularmente trabajaba con chicos de síndrome de Down, donde la idea de determinar una zona de desarrollo próximo era crítica. Era como decir, che, las personas que tienen alguna limitación biológica, ¿hasta dónde van a llegar a aprender? Luego, Luria, Sechenov y todos ellos construyeron una teoría que la llamaron vygotskiana, pero que Vygotsky nunca la planteó ni nunca la pretendió, ¿sí? Y además dijeron que todo esto era como que explicaba todo el aprendizaje, todo era vygotskiano. Todo tenía que ver con el juntémonos, era como un poco como la psicología transpersonal, abracémonos, querrámonos, que todo va a salir bien, tengamos fe, casi como una especie de coaching de que entre todos era más fácil que solo. ¿Sí? Esta cosa cultural, de que era necesaria la cultura para poder aprender. Lo cual tiene algo de cierto, pero no todo era de la manera que él presuponía. Entonces, sí hubo aportes fundamentales que permitieron que hoy lleguemos a tener explicaciones mucho más complejas del funcionamiento humano, pero ninguna responde claramente ni a Vygotsky, ni a Piaget, ni a Chomsky. Son personas que fueron históricas, fueron pilares dentro de la psicología para ayudarnos a entender cómo es que nuestro comportamiento está determinado y cuáles son los procesos y cuál es el origen de esos procesos también. O sea, cómo vienen, de dónde aparecen y por qué sobre todo a veces se dan déficits en ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, es una rama de la psicología cognitiva en particular, a pesar de que todos aceptemos de que necesitamos procesos cognitivos para poder tener comportamiento. Y estudia justamente la cognición, o sea, esos procesos mentales. Lógicamente ustedes no pueden perder de vista que somos en relación a otros, a otras, ¿sí? A otros, y que nos vinculamos y que eso también está involucrado, pero no es objeto de esta asignatura. Que no lo diga no quiere decir que lo niegue, ¿sí? No es que no hablamos, sí. Lo que pasa es que se concentra básicamente en los procesos que residen intraindividualmente. Sí va a existir una psicología cognitiva comunitaria, una psicología social cognitiva, digo, hay otras que explican otros fenómenos u otras interacciones, entendiendo que estos procesos existen y que existen en todos. De hecho, en la clase que viene vamos a ver metacognición y vamos a ver cómo hoy se habla de metacognición. O sea, metacognición es cuando yo reflexiono sobre mis propios procesos cognitivos, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo con ella y estamos estudiando juntos, yo también tengo reflexiones sobre los procesos mentales de ella. Entonces es como una metacognición, para que vean al nivel de complejidad que está llegando la cosa. En este momento, o en ese momento se hablaba de ciencias cognitivas, hoy más que de ciencias cognitivas se ha cambiado por el nombre de neuro. Neurodeporte, neuropsicología, neuropublicidad, neuromarketing, neuroeducación, todo suena como a neuro. Neuro quiere decir que hace alusión a procesos, ¿sí?, que radican adentro de la cabeza. Las neurociencias, la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística, la antropología y la filosofía de la mente. El objetivo era estudiar esos mecanismos que explican el comportamiento humano y que se elaboran, cómo se elabora el conocimiento. ¿Cómo hacemos para formar todas esas cosas? Por cognitivo se entiende eso, ¿no es cierto? El acto de conocimiento, almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar, usar información. Trata de ver cómo entendemos el mundo, cómo los seres humanos toman la información sensorial, la transforman, la elaboran, la almacenan. Hay personas, por ejemplo, como la doctora Canet o la doctora Isabel Introssi. ¿La conocen, Isabel? No, Isabel Introssi trabaja en instrumentos 1, ya la van a tener. Ella es especialista en procesos de memoria. Y su investigación desde que hace años que es doctora es solo entender cómo funcionan pequeños procesos de memoria que permiten cómo recuperamos información, por qué la olvidamos, cómo hacemos para guardarla, cómo se clasifica interiormente, ¿sí? Así tenemos un montón de especialistas. Y pretende explicar y predecir cómo la cognición lleva a la conducta. De hecho, existen psicoterapias que se llaman cognitivas. ¿Qué son las psicoterapias cognitivas? La aplicación a la terapia de los procesos cognitivos. No necesariamente. O sea,
la gente piensa que es como todo esto aplicado a la psicoterapia, y en realidad la psicoterapia presupone que el comportamiento está regulado por una serie de creencias o de cosas que pasan adentro de la cabeza y que por lo tanto para poder modificarlas hay que operar sobre esas creencias. Por eso se la llama cognitiva, nada más, ¿sí? Vamos a tener dentro de los contenidos de la asignatura la parte cognitiva, porque como ustedes sabrán, esta es una facultad con una clara predominancia de los modelos psicodinámicos y la materia de psicología clínica es puramente psicoanalítica y los modelos de psicopatologías es puramente psicoanalítico. O sea, toda la rama clínica está orientada hacia el psicoanálisis, lo cual no lo desacredita, sino sencillamente es que no les da a ustedes la oportunidad de aprender ni modelos sistémicos, ni modelos cognitivos, ni nada. Por eso, esta va a ser la última materia en su carrera en la que van a ver algo de psicoterapia cognitiva. Luego hay seminarios, cursos, otras cosas, y estamos presionando para que se haga una cátedra paralela de otros modelos clínicos que no sean el psicoanalítico. Y lo digo a la cámara. Y me la bajo, pues ya estoy viejo. Pero bueno, toda nuestra vida ha sido luchar contra esto. Bien, contra los modelos dogmáticos y hegemónicos. Entonces es como decir, nosotros como una persona que milita, digamos, la psicología y las psicoterapias cognitivas, y las hago desde hace más de 30 años, entendemos que no todos los modelos a veces son insuficientes para poder ayudar a las personas a resolver problemas. E inclusive entendemos que la psicoterapia es algo diferente a lo que entienden otras personas que también son psicólogas y psicólogos. Lo vemos de manera diferente y utilizamos herramientas diferentes y pensamos diferente, pero no, ninguna es mejor que la otra. Son diferentes maneras de poder ayudar y colaborar, ¿sí? Y ser de una no implica negar o erradicar a las otras, que es lo que nos ha pasado históricamente. O sea, imagínense que de las 9 facultades nacionales de psicología, porque son 9 en todo el país, todas somos la menos psicoanalítica de todas. Así para que tengan una idea de cómo viene la situación. Lo cual para nosotros es malísimo porque estudiantes no tienen la opción de poder elegir qué es lo que quieren porque no conocen todo y solo se les muestra una parte de la realidad. Dicho esto, seguimos. Lo cognitivo. ¿Qué es lo cognitivo? Lo cognitivo es el sujeto, o sea, el sujeto de estudio. ¿Qué es lo que va a estudiar, ¿sí? La psicología cognitiva? Lo cognitivo. Y Rivière, que era un tipo muy lúcido, daba esta definición, ¿sí? El primer párrafo, lo leen, todos lo leen. ¿Quién cuánto tardan en leer? La velocidad de lectura es el mejor predictor de la capacidad de lectura de las personas. Los que leen más rápido entienden más. ¿Sí? Porque saltean palabras. Leen tan bien que no necesitan leer todo. Eso no es un aprendizaje neoléxico. ¿Cómo? Eso no sería un aprendizaje neoléxico. Neoléxico. Neoléxico, no se llama así. El que no sí. Igual, ¿vos cómo pensás que lees? Pues tenés dos mecanismos para leer, el léxico y el ortográfico. Cuando vos lees una palabra que no conocés, no podés leer de forma léxica. Agarrás, lees las letras y terminás leyendo algo que no sabes qué quiere decir, pero lo podés leer. Bien, ¿lo leyeron? ¿Quién se anima a decirme qué dice acá? En sencillo. Estudiantes, universitarias y universitarios, adultos, adultas, inteligentes, el futuro de nuestra sociedad, depositamos confianza en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos. Bueno, lo que entiendo es que dice que la conducta se explica más allá de cuestiones fisiológicas o conductuales externas, sino que reclama como algo autónomo, como que es algo que va más allá, que me imagino que es lo mental, las entidades mentales, que está como reclamando una autonomía, me imagino que está diferenciándose del conductismo y reclamando para sí como esto nuevo, que es estas cuestiones mentales que pasan entre medio, ¿no? Y que van a explicar la conducta. ¿Entre medio de qué? Entre medio del, dice ahí, como de las cuestiones fisiológicas y la conducta. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Sí? Sí, No solo que no niega. el proceso que ocurre entre el estímulo y la respuesta. Claro. Serían como esas variantes intervinientes que antes no creía que existen, digamos, que son cognitivas, que son como las cogniciones que el conductismo no cree que existen. Sí, la caja negra. Más que entre estímulo y respuesta dice entre. ¿Por qué? Porque nosotros podemos
la ponemos a ella dentro de un resonador, ¿no es cierto? Y le decimos, mientras yo voy mirando cómo anda tu cerebro, te pido que pienses, no sé, en la persona que más amas. Y después te pido que hagas cuentas matemáticas. Y entonces voy mirando cómo tu cerebro va cambiando la configuración, qué zonas se activan más que otras. Sí, ¿Puedo ver tu comportamiento? No. Puedo ver cómo se activa tu cerebro para determinar el comportamiento. Estímulo y respuesta no, pero es más bien tipo... Entre lo neurológico, que presuponemos es la raíz o la base, que es lo que habla la neurología estudia el cerebro y cómo funciona el cerebro. Y el conductismo estudia cómo funciona el comportamiento observable. Y ahí Rivière dice, che, pero para que entre estas imágenes o ese funcionamiento y esto que observamos, pasan cosas. Eso es lo cognitivo. Y para eso necesitamos una disciplina propia, que tenga un lenguaje propio y que tenga un nivel diferente, diferenciado. También decía que como que no solo se separa de lo fisiológico, porque tampoco, digamos, no dar una explicación fisiológica conductual no es dar una explicación cultural. Exacto. Necesita un nivel de discurso propio diferente al de la neurología y diferente al del conductismo. O sea, y en ese sentido parecería ser interesante que la psicología cognitiva se ocupa de esto. Y presupone una cuestión básica, que es que los procesos cognitivos están determinados por funciones de abajo arriba o bottom-up y de arriba abajo o top-down. ¿Eso ya lo vieron? ¿Sí? Un ejemplo de un proceso top-down. Alucinación. Una alucinación, un ejemplo de un proceso bottom-up clásico. Un reflejo. La sensación. Un poco más complejo. Una sensación puede ser. La percepción. La percepción está guiada por el estímulo, presuponemos que todos vemos lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, luego, cuando esa imagen mental, que suponemos que es idéntica en todos, porque todos tenemos sistemas homólogos de percepción, la atribución que le damos es la que se produce a nivel más arriba de todo, o sea, va desde abajo hasta arriba. ¿Sí? Una duda igual, ¿el percepto no sería top-down? En realidad uno presupone que viene, sube, 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 y de arriba está bajando algo que reconoce. En realidad lo que se dice hoy es que la mayor parte de los procesos son interactivos, no existen los fenómenos puros top-down o bottom-up como se suponía en el siglo pasado, sino que es cuando yo estoy leyendo algo, si yo leo que se refiere mi cerebro ya sabe que la próxima palabra va a ser un sustantivo femenino singular. Entonces eso me permite ya elegir palabras, eso hace que yo lea más rápido, ¿entienden? O sea, hasta los procesos de lectura son interactivos entre lo top-down y lo bottom-up. ¿Sí? Bien. Cuando Rivière escribe esto, lo escribe en los años 90, todavía ni siquiera se hablaba de funcionamiento ejecutivo. Eso es para que se den cuenta cómo ha evolucionado y cómo evoluciona psicología. ¿Cómo evoluciona la explicación del comportamiento humano? Digo, cuando yo empecé esta facultad, ni siquiera existía la psicología cognitiva, sino que se llamaba psicología genética y solo veíamos Piaget. Digo, en la reforma posterior se incluyó psicología cognitiva y solo se veía Piaget y Chomsky. Digo, y a lo largo de todos estos años, todos los años modificamos el programa, incorporamos nueva información, porque hay nuevas evidencias que explican cómo va cambiando la manera en que funciona esto, lo cognitivo, o sea, de qué manera se relacionan entre sí esos procesos, y de verdad, este conocimiento resulta crítico para el ejercicio de la profesión del psicólogo y la psicóloga, sea donde sea, en cualquier tipo de área, porque todos estos procesos están necesariamente involucrados, y poder saber, o poder determinar, o poder operar sobre ellos, marca la diferencia sobre lo que somos capaces de hacer o no somos capaces de hacer. Bien. Se lo supone como procedimientos, ¿sí?, para hacer estas cosas. Generalmente cuando se habla de procesos cognitivos, se habla de procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos complejos. ¿Oyeron hablar de esto? Básicos son... No, procesos cognitivos. Arrancamos de este lado de percepción primero. Para que entren cosas tenemos que poder escuchar, poder ver, poder sentir. Si no, no entra información. Después necesitamos un filtro, ¿sí? La atención, que es lo que decide cómo se va a canalizar esta información. Después necesitamos una memoria de trabajo, o working memory, que es básicamente nuestro CPU. Necesitamos sistemas de almacenamiento de información o memoria, o sea, donde guardar aquellas cosas, ¿sí?, que vamos juntando.
y después necesitamos de algo que se llama funciones ejecutivas. El funcionamiento ejecutivo no aparecía acá, pero suele estar acá arriba. ¿Qué es lo que maneja el funcionamiento de las funciones ejecutivas? La inhibición, La la flexibilidad cognitiva. Es interesante porque uno dice, la percepción es el presente, o sea, me permite determinar el estado del mundo en este momento. O sea, gracias a la percepción yo sé qué calor hay, que estoy viendo la cara, sé cómo está el mundo en este momento particular. La memoria guarda el pasado, o sea, todo lo que a mí ya me pasó está guardado ahí, toda esa información. Y las funciones ejecutivas son el futuro. Las funciones ejecutivas regulan la resolución de problemas, las estrategias, digo, la regulación, la autorregulación, la regulación de los afectos, toda la parte, creo yo, como más interesante del comportamiento humano, esta capacidad de imaginar, de pensar, de cambiar, de evaluar, de juntar toda esta información y tomar decisiones. Para tomar decisiones yo evalúo cómo está el mundo, veo lo que está pasando, me acuerdo de cosas que me pasaron y decido cuál es la mejor opción para este momento. ¿Entienden? Entonces se ve más o menos de esta forma y las funciones ejecutivas son procesos cognitivos básicos hoy en día. ¿Sí? Bien. Después hay otros procesos cognitivos que los llamamos secundarios, como... Sí, no, la emoción es básica también, yo no la puse, pero porque no se la considera como... Todavía está como el debate sobre las emociones. Hay dos modelos, ¿viste? Sí, uno neurológico dice que sí, hay otro más cultural o que dice que no. La emoción es como una... ¿Qué es una emoción? Es una respuesta fisiológica. Una respuesta fisiológica. Es casi como una reacción predeterminada a un estímulo. Digo, no requiere procesamiento cognitivo. Imagínense que uno se da vuelta y ve que hay algo amenazador y uno sale corriendo o se descarga adrenalina. O sea, es casi como son cosas preconectadas e innatas que no requieren de un funcionamiento cognitivo. ¿Sí? Las estructuras nerviosas más primitivas. Sí, totalmente básico. Por eso no presupone la mediación, como tienen que ser muy rápidas, que están vinculadas a cuestiones instintivas. ¿Sí? Generalmente son rápidas. Son 5 las emociones básicas. ¿Vieron? Asco, miedo. ¿Sí? Ya lo van a ver eso. Sí, lo que se hace cognitivamente es regular. Vamos a ver el teórico de hoy a la tarde, va a hablar, yo les puedo anticipar si quieren spoilear un poco, lo que es la regulación emocional. O sea, tenemos una regulación cognitiva que nos permite regular o controlar nuestros procesos de pensamiento y tenemos una regulación emocional, ¿sí? Cuando tenemos una emoción, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? dejarla liberar, descargar, por así decirlo, esa emoción o... Que llamamos casi como compulsivo. Claro. O sea, la persona que no controla sus impulsos o no controla sus emociones, que se calienta y se pelea y rompe todo, que está desregulada, no consigue regular su comportamiento y descarga la emoción. Después hay tipos o personas o individuos que se niega la emoción como si no estuviera pasando y se la neutraliza, y están los más adaptativos que lo que hacen es una reinterpretación cognitiva de la emoción. O sea, la apaciguamos, tratamos de entenderla, de darle racionalidad, de buscar causas, y conseguimos que lo que pasa, que es una activación inmediata la de la emoción, pero que se desvanece rápidamente, salvo las personas rencorosas que les duran toda la vida y que son un horror, desregulados. Bien, entonces tenemos diferentes procesos cognitivos y todos van a ser objeto de estudio de esta asignatura. Como ven, van a leer un montón de cosas, y un montón de cosas por ahí nuevas o complejas, en un lenguaje técnico complejo, que por ahí no vieron en otra asignatura. No es una asignatura fácil, ¿sí? Es interesante, hay ciertas cosas que son un embole, ¿eh? Como saber, no sé, cuando ya vieron percepción, ¿cómo es el proceso perceptivo, los conos, los bastoncillos, el impulso? No queremos ni saber eso. Entonces, ¿cuáles son las secundarias? La secundaria es el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, las que presuponen el funcionamiento de las básicas para poder construirse. Por eso las llama complejas, porque dependen de estas. O sea, todo depende de esas funciones ejecutivas básicas hoy. ¿Qué quiere decir? Que probablemente mañana tal vez cambien. O sea, va cambiando a la medida que va pasando el tiempo. Yo hice mi tesis doctoral sobre la creatividad. Y en realidad la creatividad investigábamos cosas, ¿sí? Como la capacidad de dar respuestas nuevas. La pregunta era, ¿para qué sirve un ladrillo? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué más?
complementar. ¿Y qué más? Y para romperle la cabeza a alguien. ¿Y para qué más? Qué violento. ¿Para qué más? Sacar el óxido de una cosa metal. Muy bien. ¿Y para qué más? Dibujar. Muy bien. Uno le hacía estas preguntas y había gente que decía, para construir una cucha, para construir una casa, para construir un techo. Y entonces las personas eran rígidas. Después las personas que eran flexibles eran para construir, pero sirve para tirarle alguien por la cabeza, para poner abajo de la cama, para apoyar un libro. Eso era flexibilidad y recibía otro nombre diferente, ¿sí? La fluidez, que es la cantidad de respuestas que damos a algo, también se medía. O sea, todo lo que eran las funciones ejecutivas, antes del año 2000 se llamaban procesos creativos. Hoy ya no se habla más de creatividad, sino que se habla de funcionamiento ejecutivo. Van a encontrar en la historia, o van a encontrar que antes del año 2000 nadie lo hacía. ¿Quién fue el primero que habló de funciones ejecutivas? Es como un dato de color, ¿no es cierto? Como esa... Luria. Luria, sí, Luria. En realidad fue una mujer que trabajaba con Luria, pero como era mujer se le niega absolutamente el acceso a cualquier clase de mérito y entonces hasta se olvidan del apellido de esa mujer, pero cuando lo lean busquen que van a ver que es una mujer. Igual que Carmelo Smith, es mujer. Porque uno presupone que todos los técnicos son siempre hombres. No, Carmelo Smith, que es una de las más vivas de todas, es mujer. Bien. Estábamos hablando de esto. Las anécdotas son cosas divertidas que tiene la psicología. Siempre hay anécdotas y notas de color en todo y hace que sea un poco más divertido poder aprender, ¿sí? Y no sea tan aburrido. La idea de esto es que uno pueda comprender, ¿no es cierto?, lo que están aprendiendo. ¿Cómo hacen para comprender? Paso al lenguaje externo. Tipo, lo leo, lo pienso y después lo exteriorizo. Y veo si lo comprendí o no. Es un poco más complejo tal vez, ¿no? O sea, comprender significa extraer el significado, o sea, el valor semántico. Hay como muchos procesamientos, ¿vieron? Lo primero que cuando yo miro algo, el primer procesamiento es un procesamiento perceptivo. O sea, solo proceso las diferencias perceptivas, se parece, es común, ¿sí? A medida que va siendo más profundo el análisis, pasa de ser un análisis que se llama superficial a un análisis profundo, y el más profundo es el semántico. El nivel semántico es el que extrae el significado de algo. Y además de extraer significado de algo, lo relaciona con todos los conocimientos que uno tiene almacenados. Entonces, la única forma de poder comprender algo es, generalmente, pudiendo dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo que entender el sentido de lo que está diciendo y tengo que poder generalizarlo a otra cosa. En ese momento me doy cuenta de que pude comprender de qué se trata algo. A veces comprendemos o le damos una interpretación a algo y creemos que lo comprendemos, a medida que aprendemos cosas nuevas nos damos cuenta que lo habíamos comprendido erróneamente. No siempre comprender no quiere decir que comprendamos bien, ¿sí? Podemos comprender de una manera equivocada. Bien. La información, ¿cómo guardamos la información en la cabeza? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la imaginan? Yo cuando empecé la facultad imaginaba lo más sencillo, lo más fácil, que imaginaba que la cabeza era como una especie de biblioteca donde uno iba acumulando cosas, ¿no? No son como Puntos, claro, redes o puntos, nodos, por así decirlo, de conexiones neuronales, que se activan cuando uno las requiere, por así decirlo, no tan voluntariamente. O sea que si no la requiero no está. Sí, está. ¿A Por dónde eso está? podés acudir a eso. A mí me costó muchísimo poder entenderlo. Yo no sé si todos lo entienden eso. Es como decir, porque uno pensaba y decía, bueno, cuanto más sabés, más conocimiento tenés, y el cerebro se achica a medida que uno se pone viejo, no se agranda, era raro, era como que, bueno, ¿dónde está guardado todo ese conocimiento? Y abrieron el cerebro a mansalva y no veían nada, no encontraban el conocimiento, dónde se guardaba la información, sin embargo estaba. Hasta que aparece esta idea de las redes neuronales. Y esto es súper importante que lo entiendan porque es como guardamos, como decían compañeras y compañeros, un patrón de activación de un grupo de neuronas. O sea, imagínense lamparitas apagadas, que yo digo milanesa. Y se prenden y se apagan ciertas lamparitas, ¿no es cierto?, de un coso. Ahora, cuando yo digo milanesa, ¿qué piensan ustedes? Comida, hambre, ¿Qué más? Una imagen mental de la milanesa. ¿Cuál es tu imagen mental de la milanesa? Es una imagen visual y olfativa. ¿Te acordás el olor de las milanesas?
¿Viste? Es olor a milanesa, no es olor a otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que podemos representar un objeto de muchas maneras diferentes y que cuando una de esas maneras se activa, se preactivan las otras. Se puede retirarse tranquilamente. Y lo dije no irónicamente, lo digo cuando tengan ganas o cuando lo necesiten. Bien, esta es una de las cosas que investiga la psicología cognitiva y es cómo son estos procesos de codificación y de organización de toda esa información. O sea, no solamente se investiga de manera estructural, sino que también se investiga de manera funcional. Entonces vamos a ver hipótesis estructurales de la memoria, por ejemplo, sensorial, corto plazo, largo plazo, semántica, procedimental, pero también vamos a ver procesos de memoria en cuanto a proceso y no estructura, o sea, cómo se va guardando, cómo se codifica, cómo se recupera, cómo se olvida, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces están estos dos. Obviamente esto explica cómo se dan. Ahí están los simples y los complejos, ¿sí? El pensamiento. ¿Cuáles son los problemas de la psicología cognitiva como los clásicos que se abordan? Racionalismo versus empirismo, estructuralismo versus funcionalismo, generalidad de dominio o especificidad. ¿Tenemos procesos cognitivos que se aplican iguales para todos? ¿O tenemos procesos cognitivos que son específicos de dominio? Que solo sirven para eso y no sirven para otra cosa. Entonces, una de las posturas que impone Fodor, o que da como el puntapié inicial, es que tenemos de los dos procesos a la vez. Tenemos procesos de carácter general y tenemos procesos altamente específicos. La validez de las inferencias causales versus la validez ecológica. Como dijo la compañera hoy, lo que nosotros investigamos no se puede ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos experimentos basados en teorías que predicen que en determinadas condiciones, si yo manipulo las variables, se va a observar un determinado efecto. Entonces, la psicología cognitiva utiliza el método científico como herramienta principal de investigación y se generan teorías que son puestas a prueba. Ahora, ¿es lo mismo cuando yo le tomo un experimento a alguien adentro del instituto o en un consultorio o cuando lo observo en la vida natural? Claramente que no. Entonces, ¿cuál es la validez de estas inferencias versus la validez ecológica? Es un tema fundamental en la psicología. La investigación básica y la aplicada hoy no tienen una discusión, no es un problema. Digo, todas las cosas que nosotros investigamos tienen una aplicación. Por ejemplo, hoy trabajamos activamente con una fundación que nos paga para hacer un programita de celulares que permita entrenar las competencias socioemocionales y que sirva para que niños y niñas no pasen tanto tiempo frente a una pantalla, sino que tengan más relaciones sociales. O sea, ¿qué hacemos? Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre las competencias socioemocionales para desarrollar un juego que sirva para poder interferir con ese tipo de cosas. Eso es investigación aplicada. Mientras que tenemos otro grupo que solo investiga cómo va cambiando la memoria a lo largo del desarrollo. Cómo es en los bebés, cómo es en los chicos en la primera infancia, cómo es en la etapa preescolar, ¿sí? Hasta cuando somos viejitos y tenemos procesos de demencia. ¿Vieron que las personas conocen a alguien que tenga Alzheimer o demencia? Se diferencian básicamente ¿por qué? Porque las cosas que se olvidan son diferentes. La demencia o el Alzheimer. Y generalmente se pierde la memoria a corto plazo. ¿Y por qué se pierde a corto plazo? Digo, también esas cosas forman parte de la investigación básica. Áreas tiene muchísimas, o sea, las bases biológicas sobre las que se asientan estos procesos cognitivos. La atención y la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La percepción subjetiva de algo. Sí, a mí me gusta esa definición. ¿No? ¿Qué es la percepción subjetiva de que está sucediendo? Es que me doy cuenta, tengo conciencia, o sea, en realidad uno presupone que debería estar localizada en lo que llamamos la memoria de trabajo, que es donde se juntan toda la información, la del medio, la de la memoria, es como ese espacio de trabajo que tiene una capacidad limitada, donde yo soy consciente de las cosas que están sucediendo y puedo operar de manera controlada y deliberada sobre eso. La percepción, digo, todas estas cosas se han ido ultra complejizando. Entonces hay personas que son especialistas no solo en percepción, sino en el mecanismo de la visión y en una parte particular del mecanismo de la visión. Tenemos investigadores que solo investigan el proceso, el funcionamiento ejecutivo de la inhibición. Y hace 20 años que investigan la inhibición. No, 20 no, 10. Pongamos, sí.
10 años que están investigando cómo se da la inhibición y cómo se inhiben los procesos, cómo cuando entra un estímulo hay algo en mi cabeza que lo para, porque estoy concentrado en esto, entonces no tiene que entrar, porque si no entraría de todo y no me podría concentrar. Y cómo lo libero y dejo espacio para que entre algo nuevo, toda esa serie de problemas que son psicología básica. Las representaciones, lo que decíamos recién, ¿cuál es la imagen de una milanesa? Sí, tengo una representación verbal, puedo decirlo de una manera proposicional, puedo acordarme de la milanesa que hace mi mamá, del color, de la textura, del sabor, del olor. Tengo múltiples representaciones, no hay un solo formato representacional que es el lenguaje como proponen los modelos psicodinámicos o proponía Vygotsky. No, hay representaciones que tienen que ver con cada uno de los sentidos, son multimodales. La memoria, los modelos, las estructuras, cómo se recupera, el lenguaje, cómo lo adquirimos, dónde viene, cuáles son los trastornos, la resolución de problemas y la creatividad en ese momento, la toma de decisiones y el razonamiento. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Saben lo que es el TDAH? Trastorno por déficit de atención. Bien. Las personas que tienen trastorno por déficit de atención, ¿cómo toman decisiones? Impulsivas. Uno diría, ¿las toman más rápido? ¿Son impulsivas? ¿Son más rápidas? No, son más lentas, pero es verdad. Parecen impulsivas, pero no, piensan y piensan y piensan y piensan. Les cuesta un laburo terrible. Vamos a tomar, les voy a mostrar. Digo, una de las cosas interesantes que vamos a hacer los teóricos es les voy a mostrar cómo se hace para mirar estas cosas. Cuáles son los tipos de pruebas, cómo se mide, cómo son las pruebas cronométricas, cómo hay pruebas o experimentos que permiten de alguna manera obtener evidencia de cómo producen estos fenómenos o estos procesos que asumimos que están, pero que no podemos ver de manera directa. El desarrollo cognitivo, ya habíamos hablado, la inteligencia. ¿Saben lo que es la inteligencia? ¿Cómo describiríamos a una persona inteligente? Alguien que puede resolver problemas. Que hace chistes rápidos, por ejemplo. Que la velocidad mental generalmente parece ser un factor común. Yo creo que sí, que llamamos inteligente a la persona que es más rápida. Que mientras yo estoy pensando, ya fue y volvió 14 veces y me mira y está esperando que... Es decir, esas personas tienen velocidad de procesamiento. Ahora, ¿eso es mejor? Hay personas que se equivocan mucho más, se equivocan más rápido. La inteligencia es un concepto que ha entrado en desuso. Antes, la psicología solo se preocupaba por decir quiénes eran muchos, quiénes eran menos, quiénes eran retardados. Vieron ahora que salió todo eso de llamar imbéciles, una barbaridad. Y incluso hay como una especie de logia o una religión, se llaman cesamendes, si los quieren investigar, que se autodenominan personas brillantes o inteligentes que tienen cociente intelectual superior a 150. Si querés ser del club tenés que rendir una prueba, que es el Raven, y hacer más de 150 puntos y pasás a ser del club de los inteligentes. A quien quiera sentirse inteligente, puede, tiene que pagar la cuota, como todo, ¿no es cierto? La cuota de los inteligentes. Inteligente es el que lo creó. ¿Cuáles son los métodos de la psicología cognitiva? Y ya voy terminando. La introspección no es confiable, claramente, poder mirar lo que me pasa en mis procesos. Sí se llama metacognición y sí es crítico para regular mi comportamiento, pero no nos sirve como un mecanismo de investigación. ¿Por qué? Porque está sesgada por la propia experiencia. Predominan los estudios experimentales. Son controlados, laboratorios, manipulamos variables, ¿sí? Usamos grupos experimentales y grupos de control, los separamos a la mitad, ustedes hacen una cosa, nosotros otra, y después vemos lo que pasó. Y las diferencias asumimos que se deben a lo que hicimos, porque aparentemente y en cantidad serían homogéneos al principio. Usamos estudios cronométricos y paradigmas de aprendizaje, se toman los tiempos, los milisegundos y un montón de cosas. Después les voy a mostrar unos experimentos para que vean lo interesantes que son. Y también se utiliza la computadora y la simulación de procesos con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Los antecedentes de la psicología cognitiva probablemente es lo único que sí saben y no les interesa un comino, que es de dónde vino, porque se acabó el paradigma conductista y aparecieron Wiener, Chomsky, Broadbent, que eso sí seguro estoy que lo vieron en sistemas 1. ¿No? Sí lo vieron. ¿Vieron la ficha de Mayer? Sí. ¿Ven cómo se acuerdan? Eso es lo que dice la ficha de Mayer. Acá está lo que era el dibujito que yo trataba de hacer. Estaba ahí, que hay analogías. La versión débil y la fuerte. Muchas gracias. Escuchen esto.
todos los PowerPoint que hagamos en las clases van a estar disponibles en el Psicocampus y todos los videos también van a estar disponibles en el Psicocampus. Y